Ahí está. Bueno, muy buenos días, como estábamos diciendo. Hoy tenemos el placer de presentar a la doctora Sana Inés Papa, que es médica especialista en ginecología y obstetricia y médica del staff de la Dirección de Maternidad e Infancia de la provincia de Mendoza. Sara, un placer tenerte hoy. Te doy la palabra. Muchas gracias. Buen día a todos. Un placer compartir esta jornada con ustedes. Así es que estamos un poquitito atrasados y hoy vamos a abordar un tema más que interesante, que es el embarazo, el parto, el puerperio, que es algo vital, esencial y algo que es nada más ni nada menos que la perpetuidad de nuestra especie como seres humanos. Si quieren, empezamos ya la presentación y la idea es que una vez concluida la presentación se dé lugar a las preguntas. Las preguntas les pediría por favor que las vayan anotando y al final esperamos poder responder las inquietudes que tengan. La siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué llamamos nosotros embarazo? Llamamos embarazo al periodo que se inicia con la implantación en el útero del óvulo fecundado. Normalmente, cada mes en la mujer se produce la ovulación. Ese óvulo tiene la posibilidad de ser fecundado. Cuando es fecundado por el espermatozoides, este hecho se produce en la trompa de Eustaquio del útero, y una vez que se produce la fecundación, se va multiplicando las células hasta anidarse en el útero. A partir de ese momento se considera, del momento de la implantación, que comienza el embarazo propiamente dicho. Lo que hoy vamos a ver y hacer de alguna manera hincapié es en el cuidado y acompañamiento que hay en las tres instancias importantes, que es el embarazo, el parto y el puerperio propiamente dicho. Vamos a comenzar por el embarazo. Existen cambios, los cambios ocurren en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo. Un dato que les quiero decir es que por ahí todo el mundo dice estoy de un mes, de 2 meses, de 3 meses, y cuando uno lo traduce, dice dígame de cuántas semanas está, se refiere en realidad a las semanas de embarazo que han sido consensuadas, la manera de denominarla, por todos los obstetras y a nivel mundial. Y no coinciden los meses con la semana. Este es un dato importante. Por ejemplo, un séptimo mes corresponde a 32 semanas aproximadamente de embarazo. Entonces, si uno saca la simple cuenta, si cada mes tiene 4 semanas, como 7 por 4, 28 semanas, y usted me dice que está de 32. Entonces, siempre se ha unificado hablar en semanas. Por eso se habla de un primer trimestre hasta las 12 semanas, del segundo trimestre hasta las 28 semanas, y de ahí en adelante el tercer trimestre. Y cuando uno va y le ponen en la cartilla, se ponen las semanas de embarazo. ¿Cómo se sacan las semanas? Muy sencillo. Desde el primer día de la última menstruación se suman todos los días y se divide por 7. Y eso nos va a dar las semanas exactas de embarazo. Así que poniéndonos de acuerdo de esto, vamos a hablar del primer trimestre de embarazo, que serían las primeras 12 semanas de embarazo. En ese primer trimestre del embarazo ocurren algunas modificaciones que muchos la conocen y no necesariamente en todas las embarazadas se producen. Tenemos el atraso menstrual y pueden aparecer en algunas mamás, en algunas personas, náuseas matutinas que ceden generalmente de manera espontánea hacia la semana 14, 16. También hay fatiga, cansancio, deseos de dormir mucho más. Y este fenómeno es porque durante el primer trimestre de embarazo se produce un descenso de la presión arterial que es totalmente fisiológico. También se pueden observar una modificación a nivel de las mamas. Los pechos están como inflamados, dolorosos, turgentes. También esto cede espontáneamente hacia
el tercer, yo te diría hacia el cuarto mes de embarazo. Pueden haber cambios en el humor, cambios como que la persona está como muy estresada, angustiada en muchos casos, o a veces pasa absolutamente haciendo su actividad normal y no se percibe ninguna de estas modificaciones que estamos hablando. Es central, y les voy a hacer hincapié a lo largo de la charla de hoy, el control en el primer trimestre. En ese primer trimestre es fundamental que vayamos, apenas tengamos el atraso menstrual, a hacer el test de embarazo. El EVA-test es un método muy confiable que da más del 99% de certeza. Por lo tanto, en ese instante es fundamental concurrir al obstetra, que le va a pedir la ecografía del primer trimestre y todos los análisis. Y además le va a tomar la presión. Todos estos signos son importantes y síntomas que presente la persona, consignarlos en este primer trimestre. La ecografía del primer trimestre es capaz de detectar muchas modificaciones en las imágenes que pueden estar advirtiendo sobre alguna patología. Pasado esas 12 semanas, se pierde esa oportunidad. No es que no sea útil la ecografía después, pero no contamos con ese momento tan importante para hacerlo. Lo mismo ocurre con la presión arterial, que la presión arterial, si una persona consulta en estas primeras 12 semanas y hasta las 19 semanas incluido, y tiene presión alta, el obstetra ya está viendo que es una persona que es portadora de una presión alta y se embaraza, que es distinto a que durante el embarazo uno detecte que la presión aumenta, que eso sí es una hipertensión inducida por el embarazo. Vamos al segundo trimestre. En el segundo trimestre, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué modificación llamativa aparece? Es la aparición del abdomen. Normalmente hasta las 16 semanas, o sea, hasta el cuarto mes más o menos, el abdomen no es prominente, ni parece la persona que está embarazada, sobre todo si es su primer embarazo. Pero de pronto, al llegar al quinto mes, a las 20 semanas, de pronto aparece el abdomen de forma abrupta. Entonces, aumento del abdomen a partir de ese momento, no antes, lo cual no significa que el embarazo esté mal ni que haya ninguna complicación. Otro detalle importante es el aumento de peso. El aumento de peso. Normalmente la persona en el primer trimestre, por esas náuseas que comentábamos, por esos vómitos incluso, puede que no se modifique su peso. Y después comienza a aumentar, que debe ser de manera paulatina. Se ha establecido como un peso, como que lo más que aumenta la mamá es en el tercer trimestre, y no debe aumentar más de 400 a 500 gramos por semana. O sea, que ese saber popular que dice que una embarazada debe comer por 2, no es así. Sí debe tener una alimentación equilibrada, que vamos a hablar más adelante, y sí el aumento de peso. ¿Y por qué es importante el aumento de peso? Porque a veces no tiene que ver con la ingesta, sino con la retención de líquido. Cosa que nos va advirtiendo que si aparece esa retención de líquido, que el médico consigna como edema, tiene que ir muy de cerquita controlando la presión, porque puede ser síntomas y signos de que está por aparecer una hipertensión inducida por el embarazo. Otra cosa que aparece en este segundo trimestre importante y que la mamá lo valora son los movimientos fetales. Los movimientos fetales no se perciben hasta el cuarto mes como media, digo. Entonces, después de las 16-20 semanas, el bebé empieza a moverse y la mamá lo percibe. A medida que avanza el embarazo, hasta poniendo la mano sobre el abdomen, se pueden percibir. ¿Cuándo se mueve el bebé? El bebé se mueve fundamentalmente después de la ingesta que hace la madre. Después del desayuno, después del almuerzo. Hay que estar atentos porque el cese de movimientos fetales implica que se debe hacer una consulta. ¿Qué otra cosa ocurre durante el embarazo y especialmente en este segundo trimestre? Hay cambios corporales, desde la piel, que aparecen manchas en los pómulos, que se llaman cloasma gravídico, la piel se pigmenta a nivel de los pezones, de las areolas, a nivel del ombligo, a nivel de la línea media que va desde el ombligo al pubis, se oscurece la piel. ¿Qué otra cosa ocurre?
ocurre que la columna vertebral modifica su curvatura, porque si no, para modificar la mamá, si creciera solamente el abdomen y no tuviese esa compensación de la lordosis, esa curvatura de la columna, se iría hacia adelante. Entonces, ¿qué otra cosa hace para aumentar esa base de sustentación? Abre las piernas y tiene una marcha que se la conoce como marcha de pato. Marcha de orgullo de la embarazada, que es porque se tira hacia atrás, y marcha de pato, que no es otra cosa que compensar el peso para no irse hacia adelante. O sea, cambia el grado de sustentación. La próxima, por favor. Vemos en el tercer trimestre, cuando ya el embarazo está avanzado, en un embarazo normal absolutamente, se incrementa el dolor en la cintura y también en los arcos costales, porque aumenta el tamaño del útero y del feto, y ese dolor de la cintura y de las articulaciones del sacro con las caderas es bastante frecuente y es propio de la embarazada. ¿Qué ocurre? Al aumentar el útero y la cavidad abdominal, disminuye la capacidad vesical de la vejiga. Entonces hace que haya una necesidad de ir a orinar mucho más frecuentemente. Es absolutamente fisiológico también. Y un hecho llamativo, que muchas veces se consulta, es que se pierde el sueño hacia la noche. Hay un insomnio que es totalmente fisiológico y algunas mamás te dicen, me pongo a hacer actividades en la noche silenciosa porque estoy como si estuviese en pleno día. Y duermen en el día, a lo mejor en la primera hora del día. ¿Qué cosas hay que hacer entonces durante este embarazo? Que lo hemos dividido en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Lo primero que debemos tener claro es que toda embarazada tiene derecho a acceder a una información correcta, tiene derechos a los controles de salud y diría yo también la responsabilidad de controlarse. Tiene derechos durante todos los periodos y particularmente a ser acompañada por su pareja o por quien ella considere. Puede ser una amiga, puede ser el padre, puede ser la persona que ella considere que va a estar acompañada. Es un hecho importante hablar en ese momento o durante todo el control del embarazo de la importancia de la lactancia, la importancia del cuidado de las mamas y de prepararse para amamantar, no solo por el aporte que le va a dar la leche en cuanto a anticuerpos, pasajes de anticuerpos, proteínas, defensa, sino también porque implica un vínculo afectivo muy importante. También el derecho que tiene al momento del parto, de que si no hay ninguna complicación, el bebé puede estar cerca de ella. Y en el posparto vamos a hablar particularmente de la importancia del cuidado del puerperio. ¿En qué consiste el control prenatal? Nosotros sabemos que el embarazo dura entre 38 y 41 semanas, por lo que es importante saber para qué sirve el control. El control sirve para detectar enfermedades que a lo mejor son subyacentes. Existe lo que se llama en muchas enfermedades infecciosas, por ejemplo, un periodo de incubación, o sea, un periodo latente, en que no hay ninguna manifestación clínica, pero existen signos que el que hace el control del embarazo, el profesional que controla el embarazo, puede advertir y puede detectar precozmente una enfermedad y puede prevenir que aparezcan consecuencias de eso. Sirve para promocionar la salud, para hablar de la importancia de una correcta alimentación, de los hábitos saludables, de cómo se debe cuidar al recién nacido, y sirve fundamentalmente, como les decía, no solo para detectar, sino para prevenir a ciertas enfermedades. Lo más rápido posible, retomo este concepto, antes de las 12 semanas, es fundamental la consulta. Existen en prevención tres aspectos, una prevención primaria, una secundaria y una terciaria. ¿En qué consiste? La prevención primaria es aquella en que uno evita que aparezca la enfermedad. La secundaria la tiene y la trata de corregir. Y la terciaria trata de
de prevenir o mejorar las secuelas que dejó esa enfermedad. Por lo tanto, apuntamos todo a tratar de evitar que aparezca la patología. Por eso es importante los controles. Es el momento también de hacer un aporte del ácido fólico, hacer un aporte de hierro, porque aunque haya una alimentación correcta, la demanda durante el embarazo, fundamentalmente del ácido fólico, hace que uno deba dar un suplemento. El ácido fólico, hay dos momentos para darlo, o con dos criterios distintos. El primer criterio sería para evitar la aparición o disminuir la posibilidad de que aparezcan trastornos neurológicos. Eso es preventivo, el ácido fólico. Y otro es, una vez la persona embarazada, se le da el aporte de ácido fólico para prevenir las anemias que son ácido fólico dependientes. No solo es el hierro, sino que el ácido fólico es importante para evitar las mismas. La otra cosa importante es la vacunación durante el embarazo. Todos conocen que se debe hacer la vacunación antigripal, la antitetánica, y muchas de las personas embarazadas, ustedes habrán conocido que se da la triple bacteriana acelular. Esa incluye no solo la antitetánica, sino la anticoqueluche, o sea que es una vacuna que contiene para evitar o prevenir la tos convulsa, porque se ha visto en recién nacidos que presentan esa tos convulsa y dándole la vacuna a la mamá, nace el chico protegido para ello. Y hoy está en boga y en hábito de todos si se debe poner o no la vacuna anti-COVID. La vacuna es voluntaria y la vacuna contra el COVID o para prevenir el COVID, no para prevenir, porque se ha demostrado que además personas con vacuna pueden contraer el COVID. Pero sí en el caso particular de la embarazada debe ser algo consensuado con su obstetra. Se deben explicar cuál es el alcance que tiene y existe, si bien es voluntaria, una autorización desde el Ministerio de Salud para que se puedan vacunar en cualquier momento con las vacunas que hay para el COVID. Generalmente se usan aquellas que no son con virus atenuado, sino que son con anticuerpos. Pero está autorizado. Reitero, debe ser algo consensuado con el obstetra. Lo que en un principio se vio que el COVID no provocaba ningún problema con la embarazada, posteriormente, vamos aprendiendo todos, ¿no es cierto? Se vio que habían cuadros, no solo que la embarazada los podía contraer, sino que presentaba cuadros verdaderamente graves, por eso se las puso dentro de los grupos de riesgo y que debían vacunarse. No obstante, desde la OMS y de la OPS se dice que debe ser algo informado y consensuado. Los hábitos alimentarios ocupan un apartado especialísimo durante el embarazo. Toda mamá debe incorporar en su dieta diaria fundamentalmente proteínas y vitaminas. Las proteínas las puede obtener, ¿no es cierto?, de las distintas carnes, rojas, blancas, pescado, la leche, el queso, el huevo, bueno, todos los derivados, y frutas fundamentalmente frescas. No obstante, existen algunos suplementos que se dan durante el embarazo que tienen que ver, como decíamos, con el ácido fólico, en algunas ocasiones el hierro, y el aporte fundamentalmente de magnesio, que es importante porque por allí pueden aparecer calambres en las embarazadas que son no por descenso de potasio, sino por falta de magnesio. Existen una serie de signos de alarma que lo vamos a ver enseguidita en un pequeño y en un breve video, y un dato que sí quiero recalcar es la colposcopía y Papá Nicolau. Es fundamental no tener ningún temor al momento de hacerse la colposcopía y el PAP. Primero porque si hay una lesión con un cáncer o una lesión precancerosa en el cuello uterino y se produce un parto por vía baja, es el momento de una masiva diseminación de estas células tumorales si las hubiese. Por lo tanto, y es indicación de hacer una operación cesárea si estuviese el diagnóstico de acuerdo a la lesión y el grado de avance de la misma. No tienen que tener ningún temor, porque además en la cartilla de control del embarazo está consignado y ni el ministerio ni ninguno les va a indicar
un estudio que le pueda dañar a la mamá o al bebé. Por lo tanto, no tener ningún temor a hacer la colposcopía y el PAP. La otra cosa es que yo siempre les digo que en una evolución de un embarazo normal no están contraindicadas las relaciones sexuales y es mucho más, entre comillas, violenta una relación sexual que hacer sencillamente un PAP y una colpo, que es mirar el cuello y tomar con un cepillito o una pequeña espátula las celulitas que se descaman y con eso llegar a un diagnóstico muy importante. Y es el momento también de detectar en este primer trimestre ciertas enfermedades. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué se hace en el control prenatal? Pesar a la embarazada. Decíamos que el peso no solo es para ver el peso que tiene que tener la mamá, toda mamá no debe aumentar, digo en una media, alrededor de 9-10 kilos durante todo el embarazo, eso es lo ideal. Pero lo importante del peso es la correlación que hay para ver si la persona no está reteniendo líquido, que nos puede poner en alerta de lo que puede ser una preeclampsia o eclampsia. Con eso va de la mano con el control de la presión arterial y en esto quiero hacer hincapié. En la normalidad de la población, si uno dice tengo 13,8, 13,8 y medio, se puede aceptar como normal. Pero en una embarazada de ninguna manera no, sobre todo si aparece después de las 20 semanas. Por eso es importante en el primer trimestre. Si una persona ha tenido 110,70, 11,7 durante todo el embarazo y de pronto me aparece con 130,85, o sea, 13,8 y medio, ojo, porque esos variantes tan pequeñas en la embarazada son muy significativos. O sea, el valor de la presión arterial es distinta a la población general y es muy particular en la embarazada. Otra cosa que se hace durante el control prenatal, ustedes van a ver que se mide en la panza, se mide el abdomen. Esa medición es un signo indirecto de cómo está creciendo el bebé y puede advertir al profesional que está haciendo el control del embarazo de que algo está ocurriendo porque el crecimiento no es normal. Obviamente es muchísimo más precisa tener una ecografía, pero desde el punto de vista clínico, si no contamos con el ecógrafo a mano, la cinta métrica es un muy buen elemento para poder detectar precozmente que las cosas no están bien. Otra cosa que ustedes van a ver durante el control del embarazo es escuchar los latidos del corazón del bebé. Tener presente que con un detector de latidos fetales, eso ocurre después de las 12 semanas, 13 semanas. Y con la cornetita, que es el pinar, que ya se usa muy poco, recién es a partir de las 16 semanas que uno lo puede escuchar. O sea que si el bebé viene creciendo bien, aunque yo no lo escuche todavía, porque es muy precoz para el aparatito que yo tengo, no significa que no esté. La otra cosa es que en ese control prenatal uno pide todos los estudios necesarios que tienen que ver con lo que conocen ustedes, que es el hemograma, que es también las enfermedades que pueden portar la mamá y que pueden ser transmitidas al bebé, la toxoplasmosis, Chagas, enfermedades de transmisión sexual como sífilis, SIDA, etc. La siguiente, por favor. ¿Qué cosas uno también detecta durante el control prenatal? Durante el control prenatal uno puede ver qué hábitos tiene la mamá. Uno de ellos es el tabaquismo, que si bien es cierto que hoy no hay tantos fumadores, todavía persiste de manera persistente. El tabaquismo, un cigarrillo, 2 cigarrillos, se debe saber que el fumar un cigarrillo produce lo que se llama una vasoconstricción, que es un achicamiento de los vasos que llevan la sangre al bebé y pueden dar restricción del retardo del crecimiento y pueden dar muchas otras secuelas. Y la acción del fumar un solo cigarrillo dura como media 6 horas. O sea que si uno fuma un cigarrillo cada 6 horas es como si tuviese las 24 horas con permanente la acción del cigarrillo. Algo particular que ha tenido un incremento muy importante es el consumo problemático de sustancias. Hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con la naturalización de que hoy se puede consumir, por ejemplo, marihuana sin que sea malo.
está absolutamente proscripto cualquier sustancia, incluida la marihuana, como el alcohol, aún en un vaso de cerveza, aún en un vaso de vino, está totalmente proscripto porque da lesiones neurológicas totalmente probadas. Los genetistas nos ponen en advertencia en esto, el impacto que tiene en el desarrollo neurológico depende de la edad que tiene el consumo del alcohol. Y ingestas que uno dice, bueno, pero un vaso de vino, ¿qué le va a hacer? Un vaso, muchos lo hemos dicho, y es totalmente incorrecto a la luz de lo que hoy se conoce. Ni hablar de las otras sustancias, como la cocaína o todas las otras arsenal que hay de drogas, lamentablemente, en nuestro medio. O sea, está totalmente proscripto, además en el recién nacido, no solo que esas sustancias pasan al feto, sino que además en el recién nacido pueden provocar hasta síndromes de abstinencia severos que hacen que el chico vaya a neonatología, y los neonatólogos por ahí muy preocupados con manifestaciones clínicas que no cuadran en alguna de las patologías conocidas y que tienen que ver con las sustancias que se consumen. Otro hecho importante es el control de la presión arterial. Hoy es una de las patologías prevalentes que causa grandes secuelas durante el embarazo, durante el parto y para el bebé. Por lo tanto, el control de la presión arterial es riguroso, debe ser correctamente tomado, y los valores, reitero, en el embarazo no tienen que ver con la población general. Es muy poquito el margen de variación que se permite como normalidad. Lo otro enciende la luz amarilla para hacer un control más estricto. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué signos de alarma nosotros tenemos que tener? Nosotros decimos, el control debe haber un control prenatal mensual, excepto que haya alguna patología que el obstetra dice, no, lo vamos a controlar en 15 días. ¿Y qué control tiene que tener la persona que, aunque haya ido ayer al médico a controlarse, debe volver de manera, cuando aparecen de manera inmediata? Si aparece fiebre, si aparece un dolor de cabeza intenso, si hay un sangrado por genitales externos o pérdida de un líquido por vagina. Un líquido que no sea orina, que como se da uno cuenta, pone un pañito, se moja, lo saca, vuelve a poner otro pañito, lo moja, lo baja. Eso puede estar indicando que ha roto bolsa y por lo tanto, aunque no tenga ningún dolor ni ninguna otra manifestación, debe consultar. Otra patología importante como signo de alarma es ir cuando aparecen molestias al orinar. Por ejemplo, si aparece ardor para orinar, si aumenta la frecuencia y termina con deseos de seguir orinando, si aparece obviamente fiebre, se debe ir. La infección urinaria es una de las causas más frecuentes de amenaza de parto prematuro y de partos prematuros. ¿Cuándo se debe concurrir y pensar que las contracciones que uno siente pueden estar amenazando a que nazca el chico antes de tiempo? Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando hay una periodicidad de las contracciones que ocurren cada 15, cada 10 minutos y se mantienen durante más de una hora. O dolores de tipo abdominal intenso que no pasan con un analgésico común. Otro hecho o signo de alarma es, a partir del 5º mes, la ausencia de movimientos fetales. Eso es una indicación de concurrir a la consulta. Y cualquier otro síntoma que les llame la atención y que les aparezca por primera vez sin que sea dentro de las causas normales o que les llame la atención. Es preferible una consulta, además, a quedarse con la duda y que eso pueda complicar el embarazo. La siguiente, por favor. Acá le vamos a pasar un video donde vamos a ver cuáles son una síntesis de los signos de alarma. Cumplir con el aislamiento si apareciera para evitar contagiarse con el COVID, realizar el primer control lo antes posible, arreglar cómo son los controles. Si tenés estos síntomas que acabamos de mencionar, molestias para orinar, fiebre, cefalea, visión borrosa, importante, dolor en el estómago, controles de la presión por encima de 140-90, la pérdida por genitales y las contracciones cada 15 minutos durante 2 horas. Un hecho importante es la picazón de la palma y planta, de los pies,
la ausencia de movimientos fetales, y tengan la tranquilidad que al ir a concurrir al centro de salud está perfectamente separado o asignado los lugares en que va una embarazada con el resto de la población. Ustedes habrán sentido qué es el embarazo de alto riesgo. Dice, es un embarazo de alto riesgo, tiene que ir al consultorio de alto riesgo. Alto riesgo significa nada más que poder detectar a aquellas personas que tienen más probabilidad de que ocurra alguna complicación durante el embarazo. Son situaciones que uno advierte y que lo puede hacer precozmente gracias al control prenatal. Es decir, uno advierte que la mamá puede derivar en algo o en una enfermedad grave, para ella o para el bebé. Entonces, en ese sentido es que uno envía a ese consultorio llamado de alto riesgo, donde se acortan los controles y donde se pueden pedir estudios más especiales. Y donde se ve y se controla en esos pacientes la salud o el bienestar fetal intrauterino. ¿Que cómo lo hace o cómo se hace? Se apunta a evaluar en esas pacientes potencialmente de riesgo cómo está creciendo el bebé. Para eso se usa la ecografía, además de lo que decíamos de la cinta métrica. Se ve la madurez. Es fundamental que en la medida que va creciendo el feto, también van madurando sus distintos órganos. Y se centra la atención fundamentalmente en la maduración del pulmón. Ustedes habrán escuchado que se produce un distrés o un estrés respiratorio, o que es importante que nazca después de determinada edad gestacional. ¿Por qué? Porque el pulmoncito ya está maduro, y si no, ¿qué elementos tenemos para cuando el bebé nace para poderlo madurar? Y la otra cosa que se controla en ese consultorio de alto riesgo es la vitalidad fetal, que tiene que ver con un control de los llamados monitoreos fetales. El monitoreo fetal no hace otra cosa que ver movimientos del bebé y las modificaciones de la frecuencia cardíaca, y en base a eso ver si estamos en una evolución normal o no. Y la ecografía con los distintos Doppler, es decir, los Doppler que detectan por medio ecográfico la circulación de arterias y venas. Entonces, de acuerdo a la imagen del registro y a determinados índices, uno ve si el bebé está recibiendo un aporte normal de oxígeno o hay algún tipo de riesgo. Esto se hace todo en el consultorio de alto riesgo, o sea que esto lo que se ve, entonces, ¿por qué se detecta alto riesgo? Y uno que trata de evitar que haya una complicación grave tanto para la madre o el bebé. Por eso es importante el control prenatal. La siguiente, por favor. ¿Qué son las enfermedades de alto riesgo? Las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, que se puede transmitir al bebé de acuerdo a la fase en que esté y puede complicar al bebé, al feto intraútero. Lo mismo ocurre con el SIDA, con el HIV. Pero la buena noticia de esto, que si bien pueden afectar al bebé, es que tienen tratamiento, tanto la sífilis como el SIDA. Enfermedades cardíacas maternas, que son importantes de la mamá, sobre todo porque a partir del cuarto mes existe una enorme demanda. Recuerden que la mamá es la que hace circular toda la sangre suya y parte pasa al feto también. Y enfermedades cardíacas del mismo feto, que hoy se pueden detectar gracias a la precisión de las distintas ecografías. Hay dos ecografías importantes y dos momentos importantes, la del primer trimestre y la ecografía y el control entre 20 y 24 semanas. Son dos controles centrales para detectar patologías fetales. La diabetes, que como les decía, es muy distinto que una persona que tiene diabetes se embarace a que durante el embarazo se desencadene la diabetes. Esto implica una serie de cuidados especiales, porque controlando correctamente la diabetes se puede llegar a un parto normal. La presión, ¿qué más decir de la presión de lo que hemos dicho a través de la charla? Existe muy poco margen y variabilidad de normalidad, y si se sale de ese margen, se prenden las alertas y las alarmas para hacer un cuidado. Hoy la hipertensión arterial, como la hemorragia en los partos, son las primeras causas de mortalidad en las embarazadas. Y
La desnutrición abarca un espacio especial. El grado de nutrición, la alimentación de la madre son centrales para el desarrollo del feto. Por lo tanto, la dieta equilibrada, los hábitos alimentarios, que lo deben ver con el equipo que atiende a la embarazada y con la nutricionista, es realmente muy, pero muy importante. La siguiente. ¿Y cuándo empieza? Esto es durante el embarazo. Hemos visto primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Qué se llama embarazo de alto riesgo? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cómo me doy cuenta cuando llega el momento del parto? Por las contracciones uterinas regulares, que decíamos que son aquellas intensas, que se van produciendo cada 10-15 minutos y que duran por lo menos una hora, entre 1 y 2 horas. También se puede sentir una sensación en bajo vientre y hay un descenso del abdomen, tal es así que en el saber popular por ahí dice, le bajó la panza. Y es verdad, porque realmente cuando el feto previo al parto desciende y se ubica en el estrecho superior de la pelvis para iniciar el trabajo de parto, hay un descenso de la altura uterina. El sangrado vaginal, que a veces si es menos que una menstruación, que son como hilitos de sangre, pero de todas maneras el sangrado es una alerta para ir a hacerse controlar. A veces puede el momento del inicio del trabajo de parto, durante el trabajo de parto, ir acompañado no solo de dolores, sino de deseos de vomitar y a veces de vómitos. Se incrementa en muchas ocasiones el dolor de cintura, de la región lumbar, y se puede romper la bolsa de las aguas, que como decíamos más temprano, es la manera de distinguirlo de una expulsión de la orina. Hay un aumento en las secreciones vaginales. Esto quiero poner lo que se llama el tapón mucoso, quiero poner atención en esto. La pérdida del tapón mucoso es la pérdida de una secreción como una gelatina o clara de huevo sin cocinar, con algunos hilitos de sangre. Esa pérdida del tapón mucoso significa que se está modificando el cuellito del útero, que se va a empezar a dilatar, y puede ocurrir hasta 1 semana y 10 días antes del parto. O sea que no significa que ya tengo que ir porque ya se va a producir el parto. Puede a veces ir acompañado de diarrea y bueno, además del dolor de cintura, el dolor de cadera. Con respecto al momento del ingreso a la sala de parto, hay una ley nacional que es la 25929 que habla del parto respetado y de todos los derechos que tiene la embarazada, a ser informada, a explicarle cómo viene la evolución de su embarazo, cuáles son las posibilidades de realizar un parto por vía baja, si va a haber la posibilidad de una cesárea, a ser tratada con mucho respeto, a estar acompañada con la persona que ella considere y a tener a su lado al bebé mientras esté obviamente internada y siempre y cuando esté todo normal. Lo ideal es que apenas nazca el bebé sea puesto en el pecho de la mamá, como está en esta figura, pero en algunas ocasiones en que por distintas razones el bebé pueda tener una depresión importante, obviamente que lo lleva al pediatra para darle las primeras atenciones. La siguiente, por favor. Una cosa en la que yo quiero poner fuerte hincapié es en el puerperio. El puerperio es la etapa que va desde que se hace el parto y el alumbramiento, que es la salida de la placenta. A partir de ahí se habla de un puerperio inmediato, que es las primeras 24 horas, y del mediato. Esta etapa es fundamental porque históricamente parece que nace el bebé, sale la placenta y que todo se terminó. Y todo se centra en el cuidado del bebé, que es y debe ser muy importante. Pero tan importante como eso es el cuidado de la mamá. Y debe tenerse presente que el puerperio requiere control y requiere atención. La mujer está en esa etapa mucho más propensa a las infecciones y a que se produzcan alteraciones que pueden llegar a complicar e incluso provocar la muerte de una madre. De hecho, la mortalidad materna en muchos casos ocurre durante esta etapa del puerperio. Es el momento ideal para promover, además de todo el embarazo, la lactancia materna exclusiva, o sea, reforzar la importancia de la lactancia materna exclusiva. Hay que aclararle a la mamá que esa agüita que sale al principio no es una agüita, que esa agüita tiene, además de ser transparente, no tener la consistencia de una leche
vista macroscópicamente, ahí va toda la inmunidad, todos los anticuerpos, todo lo que necesita el bebé, y la bajada de la leche, o subida de la leche, como se llama, que ocurre entre las 48 y 72 horas de producida el parto, en ese momento, ese tiempo, ese periodo se ha dado también para que madure el intestino del bebé y pueda procesar también esa leche. Fundamental eso, fundamentalmente decir la importancia de colocar al bebé al pecho, el tiempo que demora hacer una lactancia, cómo se debe cuidar el pezón, que se ha hecho ya durante el embarazo, cómo evitar que aparezcan grietas y lesiones del pezón. Y la importancia, y también, que ya lo vamos a ver enseguida, de ver la mama y de observar si aparecen signos o síntomas que puedan llevar a la atención. Muchas veces la subida o bajada de la leche va acompañada de una febrícula o fiebre que cede espontáneamente. Bueno, y es el momento también de asesorar sobre el método anticonceptivo, el puerperio. El momento que si la madre ya no lo tiene previsto, asesorarla sobre las distintas posibilidades. Y el primer control debe ser realizado mínimamente a los 7 días del nacimiento a la puérpera. La siguiente, por favor. En el puerperio, importante saber que la primera semana va a perder lo que se llaman loquios. ¿Qué son los loquios? Es una secreción de tipo sanguinolenta donde se mezclan también todos los restos que quedan del endometrio, o sea, del tejido que queda en el útero, y va disminuyendo en forma progresiva. A los 7 días, es decir, va siendo sanguinolento, después serohemático, más clarito, después hemático, y puede haber un sangrado hasta los 40 días. Es lo que se llama, o conocemos como cuarentena. ¿Cuáles son las recomendaciones en esta etapa? No usar el bidet con duchas vaginales, tampoco tampones, no realizar baños de inmersión y no tener relaciones en la medida de lo posible en este tiempo. ¿Por qué? Porque al estar todo recientemente el parto, estar el cuello dilatado y demás, se pueden favorecer algunas infecciones. ¿Qué debe tenerse especialmente en la alimentación? Consumir abundante agua. Recuerden que es fundamental también cuando se está dando a mamar, la mamá tiene sed, realmente consumir agua de manera abundante, incorporar todos los valores, todos los alimentos que tienen nutrientes, vitaminas, minerales, tanto para la mamá, para el bebé, y en eso es fundamental estar acompañado también por el equipo interdisciplinario donde la nutricionista hace su valiosísimo aporte. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son así como tenemos síntomas de alerta en el embarazo, en el puerperio también están? Cuando la fiebre aumenta más de 38 grados y se descarta que pueda ser una causa de la subida de la leche o bajada de la leche. Cuando aparecen dolores intensos en el abdomen. Cuando hay el flujo, en vez de ser esa secreción serosa, serohemática y prácticamente ceder, tiene un flujo maloliente, feo olor. Cuando de pronto aparece el edema en una sola pierna. En muchas ocasiones, después del parto, se redistribuye el volumen plasmático que circula y hay un edema bilateral. O sea, las dos piernas están iguales y después se van a deshinchar, desinflamar, reabsorber ese edema en un tiempito, en los 3-4 días siguientes. Pero si aparece en un solo lugar, fundamentalmente hay que ir a ver porque puede tratarse, entre muchas cosas, o en una trombosis. ¿Qué otra cosa es un signo de alarma? Que aparezcan zumbidos en los oídos, que vea luces, lucecitas así como destellos en los ojos, o que aparezca un dolor intenso también a nivel de estómago, que no es por ahí se lo atribuye muy fácilmente como una gastritis, y es un significado muy distinto durante el embarazo. ¿Qué pasa con las mamas? Las mamás, hay que advertirles a las mamás que aparte de esa secreción del primero, la subida de la leche, que el primer tiempo el bebé no alcanza a vaciar literalmente las mamas y a veces es necesario dejar la mama blandita y sacar con un masaje o con sacaleche hasta dejarla blandita, porque si están muy turgentes y duras, son propensas a que se produzcan infecciones como son las mastitis. ¿Cómo se da cuenta la mamá? Porque se pone una mancha roja, porque aparece fiebre, entonces inmediatamente debe consultar para ser tratada.
Otra cosa, si la paciente ha sido operada, la herida normalmente se puede curar con agua y jabón, excepto uno puede usar sustancias con iodopovidona, pero estar muy atento si aparece un enrojecimiento o secreción en esa zona de los puntos. Lo mismo si incrementa un sangrado. La siguiente, por favor. En el caso de que sea una cesárea, tener presente que los puntos se retiran entre los 10 a 14 días, se debe curar la herida, como decía, con alguna sustancia de yodo, pero si está sequita y está bien, se puede hacer con agua y jabón. No es necesario usar ninguna cosa en especial. Y en el parto vaginal, tener en cuenta que los puntos, si se ha hecho la episiotomía, se caen solitos y se debe lavar también con agua, jabón, no necesita ninguna cosa en especial. ¿Qué se puede hacer en el caso, vuelvo a las mamas, para de alguna manera aliviar las molestias de las mamas? Colocar paños tibios sobre ellas, lubricar el pezón con la misma leche materna, cuidar la cicatrización de las grietas de pezón porque son muy dolorosas y a veces hace que las mamás a veces retasen la lactancia por lo dolorosas que son. Entonces lo que hay que evitar es la aparición de esas grietas y se puede hacer con el masaje con la misma leche. Con algunas cremas hay, ¿no es cierto? Pero la misma leche o el mismo calostro es útil para esto. Vaciar ambas mamas, que es lo que decíamos al amamantar, utilizando el sacaleche o la extracción manual. En caso de que durante el puerperio aparezca un dolor intenso o alguna complicación sobre la herida, se debe consultar al especialista. Bueno, hasta aquí llegaríamos, me parece, la presentación y estamos para todas las preguntas que podamos responder. Excelente, doctora. Ahí le voy a leer algunas que tenemos por aquí. Bien, dice, en un parto humanizado, a ver, voy a correr acá el cartelito, acá, en un parto humanizado o respetado, independientemente de si es vía vaginal o cesárea, la mujer es protagonista activa, debe ser tratada con respeto y puede estar acompañada por quien elija. Lamentablemente muchas veces esto no sucede. ¿Cómo se puede fortalecer la aplicación de esta ley en los hospitales o maternidades? En realidad se está cumpliendo en muchos casos. En muchos otros la posibilidad de ingresar de un acompañante a veces se ve imposibilitado por la estructura hospitalaria. En la nueva maternidad que se está haciendo en el Lago Maggiore, están previstas las llamadas UTPR, que es Unidad de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación, en donde está prevista varias UTPR, o sea que la persona pueda ser acompañada en ese lugar respetando su individualidad y su intimidad. En las construcciones de las otras maternidades generalmente las salas de parto convergen en un estar, por llamarlo así, donde el médico tiene, ¿no es cierto?, para lavarse, o la partera, o el personal que lo va a atender, y a veces el permitir el pasar una persona le quita la intimidad al que está al lado, que de alguna manera está haciendo también el parto y no está previsto eso. Se han hecho muchos esfuerzos y se está contemplando la posibilidad de que entren a ser acompañados. Es más, incluso en algunas instituciones, hasta en la operación cesárea, se está acompañado, se lo hace participar en lo que se puede participar, porque bueno, obviamente hay que respetar el ambiente quirúrgico que hay. Y generalmente se conversa con la paciente y se acuerda con ella en la medida de lo posible el parto, cómo va a ser el parto. Ella decide quién la va a acompañar, cómo la va a acompañar y también todos debemos tener presente un hecho que las urgencias y emergencias en parto, algunas se pueden prever y otras no. De hecho, entre el 15 y 20% de las patologías no pueden ser previstas por nadie y la urgencia surge en ese momento. De ahí a que la Maternidad e Infancia de la Nación y a la que ha adherido la provincia dice que en ningún sitio se puede atender un parto
que no se cumplan con las llamadas CONE, que son condiciones de obstetricia y neonatológicas esenciales. Es decir, que uno tenga para rápidamente hacer una cirugía de urgencia, rápidamente tener una terapia para reanimar al chico. Si no se cumplen esas condiciones, no se debería atender un parto en esos sitios. ¿Por qué? Y sencillamente porque no he podido prever la urgencia. Todo lo que hemos hecho parto, mucho, sabemos que estamos atendiendo y en el momento que sale la placenta se produce una hemorragia cataclísmica que yo mientras estoy teniendo la paciente, estoy llamando al anestesista, estoy llamando al que le va a poner la transfusión, el que va a poner todo eso. Entonces, eso ocurre entre un 5 a 15% de las cosas. Si bien el 85% de los partos, gracias a Dios, es normal y se pueden atender el policía de la esquina, como ha ocurrido muchas veces, existe ese porcentaje donde corre grave riesgo la madre y el chico. Y que no se puede prevenir. Nosotros insistimos un montón en el control prenatal y hay muchas cosas que uno puede advertir y tratar de prevenir. ¿No es cierto? Entonces dicen, ojo con esta paciente que puede ocurrir esto. En esos casos, bárbaro, porque lo compartimos con la paciente, lo instruimos, pero existe un porcentaje que es realmente imposible. Por eso, en todos los sitios se está haciendo las UTPRs, que son las unidades de trabajo de parto y parto dentro de la institución, donde se está como en una maternidad simple, en una habitación donde está acompañada, donde se tiene el parto, pero ante una emergencia, abro la puerta y tengo la sala de cirugía al lado y tengo hemoterapia. Las causas de mortalidades por hipertensión y hemorragia son lamentablemente graves y son las causas de muerte materna. Entonces, y se pueden evitar si uno cuenta con sangre segura y con una intervención. Pero reitero, esas son casos excepcionales. La inmensa mayoría se puede hacer por un parto, por una vía normal, pero les quiero explicar por qué razón muchas veces uno institucionaliza un parto y por qué razón no no apoyamos los partos en domicilio, porque quienes hemos hecho partos sabemos lo que ocurre. Entonces lo que queremos es lo mejor para la mamá y el bebé y que esté como si estuviese en su casa, porque es un hecho fisiológico, es un hecho natural, pero necesitamos un montón de signos que no los podemos prever. Si lo pudiésemos prever todo, bárbaro. Entonces decimos, van estas personas allá y todo lo demás ténganlo en una maternidad de primer nivel, de segundo nivel. Perfecto, perfecto, doctora. Bueno, acá dice, en nuestro país está regulado el parto en casa y dice, de ser así, ¿cuáles son las condiciones de seguridad que se deben tener en cuenta? Bueno, yo creo que esto también responde a lo que acaba de decir, pero ¿está regulado el parto en casa? No, de ninguna manera. De ninguna manera está regulado. Es más, estamos llamando a la reflexión a los obstetras y a aquellos muy pocos médicos que puedan estar pensando en eso. En algún momento se pensó que uno podía tener el parto en la casa teniendo la ambulancia y la unidad de traslado en la puerta. Todos los que hemos hecho parto saben que esos minutos que tarde la ambulancia en llegar son cruciales. Es más, nosotros hemos hecho capacitación en servicio, haciendo en cada una de las guardias con todo el equipo y controlando cuántos minutos tarda en llegar el anestesista, cuántos minutos tarda en llegar hemoterapia, cuántos minutos y cómo se va a ir perfeccionando eso, porque son minutos, son segundos. Entonces, no estamos para nada a favor de los partos en domicilio, salga la ley que salga. Es más, la persona que propuso en el mundo los partos en domicilio murió en su domicilio con una complicación del parto. Entonces, yo creo que es una situación especial y por algo todo el país y todas las maternidades adhieren a las CONE. Es decir, si yo digo, nadie puede atender un parto que no tenga condiciones de obstetricia y neonatales esenciales, obviamente en una casa no tengo terapia, no tengo para hacer cirugía, no tengo anestesista, no tengo sangre, no tengo claro. todas esas cosas. Y lo que tarde en llegar al hospital es fundamental. Es fundamental. Así que no propiciamos para nada el parto en domicilio por todas estas razones, ¿no? Excelente, doctora, más que claro. Acá dice, después de los 40 años, ¿se debe hacer obligatoriamente el análisis de
amniocentesis. Amniocentesis. Sí, amniocentesis. En realidad, después de los 35 años, es una edad de corte que se da en que se incrementa la posibilidad de tener alguna malformación congénita. 35 años para algunos, 38 años para otros. Supongo que la pregunta va orientada a eso. Esos exámenes son absolutamente voluntarios y consisten en el estudio del líquido amniótico o el estudio de la vellosidad corial, que es la placenta. Se saca una toma y se hace un estudio genético y se ven las posibilidades de que tengan algunas cromosopatías. Por ejemplo, se empezó y tuvo mucho auge esto con la enfermedad, con el síndrome de Down, que es uno de los que, cuando empezó la historia y todos los estudios de esto, ese síndrome de Down se podía detectar, esa es una trisomía del par 21 genético, y se puede ver en el líquido amniótico o en la vellosidad placentaria. Posteriormente, con el avance de la ciencia y el conocimiento, hoy se hace todos esos estudios para una serie de enfermedades. Por ejemplo, si yo hago una ecografía en el primer trimestre y veo que hay una malformación cardíaca, quizás amerite ver si hay una cromosopatía y sea portadora de otras patologías también. En ese caso siempre se conversa con la paciente. La edad materna es un criterio que se usa para decir a una mamá, informarle que tiene la posibilidad de acceder a este tipo de estudio porque tiene un riesgo incrementado de tener alguna malformación de tipo por alteración cromosómica. Pero es algo absolutamente voluntario, se le explica los riesgos que por edad materna ocurre, edad materna y paterna también, de tener alguna malformación. Pero es simplemente eso, y es voluntario, obviamente. Muy bien, muy bien. Acá nos dicen, ¿las bacterias pasan la placenta? ¿Puede afectar el bebé las enfermedades bacteriales de la mamá? En realidad son los virus más que las bacterias las que pasan. Todo depende de qué patología tenga la persona. Por ejemplo, el treponema, que es el que es responsable de la sífilis, pasa a la placenta, puede afectar al bebé. Lo mismo que el virus del SIDA, el HIV, también pasa a la placenta y también puede afectar al SIDA. Y la gripe, simplemente una gripe, que es un virus, son tan pequeñitos que pueden pasar la placenta y pueden eventualmente afectar al bebé. O sea, depende de la patología que sea, amerita a lo mejor algún estudio especial para el bebé. Pero lo más concreto es que la sífilis es una de las enfermedades que es de fácil resolución, responde muy bien al tratamiento, un tratamiento simple, y sin embargo, si no lo tratamos y no lo vemos, verdaderamente puede complicar y muy seriamente al bebé. Muy bien. Acá nos preguntan, muchas gracias, doctora. ¿Qué es un UTPR? UTPR es unidad de trabajo de parto, y que es la UTPR son los espacios que se ponen en los hospitales, en la sala de parto, que son individuales, absolutamente como una habitación individual, donde tiene la cama que se puede transformar en camilla para atender el parto o en silla de parto, porque se trata de que tengan los partos sentados, y que la persona puede hacer todo el trabajo de parto caminando, en compañía de la persona que quiera, manteniendo la individualidad de esa persona. Esas son las llamadas unidades de trabajo de parto, parto y recuperación. Es decir, en muchos sitios que tengan pocos partos, esas UTPR, la mamá puede internarse en trabajo de parto, tener el parto y después seguir el puerperio inmediato en el mismo lugar. En otros lugares en que se necesita UTPR, saliendo todo bien, pasa a la sala común y esa sala de parto es una sala de parto individual. Eso sería la UTPR, que es a lo que se apunta para tener el parto respetado y el parto de alguna manera respetando la intimidad y la individualidad de la persona, ¿no?
Excelente, doctora. Vamos a hacer una pregunta más y cerramos por el horario. Mónica Vietti nos pregunta, dice, doctora, usted dijo que no es obligatorio, necesaria la vacuna COVID. ¿Podrá usted decir o explicar nuevamente por qué no afectaría a la mamá o al bebé? En realidad, todas las vacunas que se han desarrollado para el COVID no tienen la etapa, la última etapa, que es la fase 3, que se llama, que la estamos haciendo todos los que hemos sido vacunados. La fase 3 es aquella fase en que se implementó la vacuna o aquella medicación de manera masiva y se pueden ver cuáles son los efectos que se producen a mediano y largo plazo. Eso con las vacunas del COVID no se ha podido establecer por la premura de la pandemia y por la premura de necesitar rápidamente vacunarse. Como esto que estoy diciendo, es decir, nadie sabe qué es lo que va a pasar a mediano o largo plazo por las vacunas, particularmente en las embarazadas, se tiene en cuenta esto porque está el bebé, es decir, uno siempre es muy cauto qué tipo de vacunas pone, en qué momento del parto lo pone, del embarazo lo pone y por qué es importante. ¿Qué ocurre en el embarazo? En el embarazo, decía yo, en la primera etapa, al principio de la fase del 2020, se decía que con las embarazadas no se veía que estuviesen afectadas mayormente, entonces como que no estaban contempladas dentro del grupo de riesgo para poder ser vacunadas. ¿Qué ocurre en la realidad de hoy? Hoy se ve que las embarazadas no solo se enferman, sino que contraen el COVID, sino que muchas de ellas desarrollan la enfermedad gravísima y en corto tiempo. Van a terapia intensiva. Es más, muchas se tienen que adelantar el parto para poder que la mamá en terapia esté. Entonces, en base a eso, uno evalúa los riesgos y los beneficios. Es decir, nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo porque nadie lo puede decir, ninguno lo puede decir. Es más, los laboratorios se cubren diciendo, yo quiero que me firmen que después no van a reclamar como laboratorio si me hicieron poner en marcha una vacuna que todavía no cumplía toda su fase. Entonces la embarazada conversa el obstetra con la embarazada y le explica esto. Entonces ¿por qué el ministerio dice vamos a tratar por todo esto que estamos viendo? No solo contraen el COVID, sino que son casos graves. Entonces se las vacuna y sí, explicándole esto a las mamás. Mire, con la vacuna, esto para todos, embarazadas y no embarazadas, no le estoy diciendo que no vaya a contraer el COVID, sino que quien contrae el COVID y está vacunado tiene posibilidades de tener un COVID leve a moderado y raramente va a ir a terapia intensiva. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces le estoy diciendo a la embarazada, como estoy viendo esta realidad de lo que ocurre con las embarazadas, pongo las cosas sobre la mesa y digo, bueno, nos vacunamos, pero lo debe conocer la embarazada claramente que como el resto de la población, nosotros lo que nos hemos vacunado no sabemos qué nos va a pasar dentro de un año o dentro de 2 años, porque no está hecha la fase 3, la estamos haciendo nosotros. Pero el ministerio ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación y obviamente adherido Mendoza también, el criterio para las embarazadas es, bueno, es preferible vacunarlas por la gravedad que estamos viendo, pero siempre que la paciente sea, como dice la OMS, totalmente informada y consensuada. Entonces tendrás mamás que van a decir, sí, sí me vacuno, y otras que dirán, no sé, lo pienso o no me vacuno. No sé si está clara la respuesta. Es decir, no podemos hablar mucho de esto porque estamos aprendiendo cada día, ¿no? Sí, acá Mónica puso, muchas gracias, doctora, entendido. Lucía Quintana quiere decir algo. No, yo, bueno, agradecerte, Sara, porque me parece que estuvo clarísimo, creo que está más que explicado todas las necesidades durante el embarazo, parto y puerperio, de por qué es tan importante el cuidado. Y quería, bueno, avisarte a vos y recordarles que a la tarde se repite esto a las 18:30. Por ahí hoy a la mañana se ha conectado poca gente, pero a la tarde pueden hacer preguntas y después en diferido Sara va a estar disponible para responder las preguntas. Como el video va a quedar subido en el canal de YouTube de la Dirección de Maternidad e Infancia,
todas las preguntas que hagan las pueden hacer como comentarios dentro del video y Sara les va a dar la respuesta que amerite. Y lo otro que les quería comentar, esto ya a futuro, es que como el último tema de este ciclo de capacitaciones era alimentación complementaria, y lo habíamos visto ya el año pasado, y no hay muchas actualizaciones, y el video sigue colgado en la página, vamos a cambiar ese tema por detección precoz de problemas auditivos o visuales, que nos parecía que era re importante para ustedes como docentes. Así que esos eran como los dos avisos parroquiales que quería dar. Gracias. Excelente. Bueno, ya estamos en horario. Dicho esto, agradecerle por supuesto a la doctora Sara Inés Papa, como dijimos, médica especialista, ginecóloga y obstetra del staff de la Dirección de Maternidad, agradecerle a Lucy y decirles que bueno, que los esperamos a las 18:30. 18:30, hay mucha gente, Dina y Sara, que se han conectado desde el jardín, y muchas veces están todas juntas mirando esto, así que bueno, les mandamos un beso grande, muchas veces no tienen cámara, por eso no la prenden, pero bueno, están ahí escuchando atentamente, esto ya viene desde principio de año, así que bueno, es una capacitación muy completa que están teniendo, y con estos temas de Sara que nos los han pedido un montón, y gracias Sara, porque hermosa la capacitación, muy completa, y nos sacaste todas las dudas. Así que bueno, les mandamos un beso grande esta tarde, ya saben que repetimos, así que cuando quieras, Dina, cerramos. No sé, Sara, ¿querés decir algo? Gracias, no, doctora. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos ayudar a replicar la importancia del control del embarazo. Gracias, Lucía, por todo tu apoyo. Sí. Gracias, Dina, y muchas gracias, Eli, gracias a todos los que estuvieron. Adiós. Nos vemos. Un beso grande para todos. Nos vemos. Nos vemos.